Y pues bueno, antes de comenzar vamos a leer el versículo del día, que es Primera de Crónicas 17:8, y dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Primera de Crónicas 17:8. Espero que esta palabra se dé mucha bendición para ustedes. Y bueno, ¿qué dice? Vamos a entrar con una pequeña y corta enseñanza, corta reflexión, que ayer en la madrugada estábamos ahí y Dios me dio que dice, una imagen donde dice quién es Dios, y vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Pero aquí dice: Dios es mi escondite, Dios es mi ayudador, Dios es mi pastor, Dios es mi salvación, Dios es mi proveedor, Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi amigo. Y esto quebrantaba mucho mi corazón, y yo decía: Dios, tú eres mi todo, tú eres el todo para mí. Y más porque ahorita anda uno un poco sensible, porque desde la semana pasada andamos con una pequeña y fuerte infección en los oídos, y decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Y uno, es un dolor un poco medio fuerte, que uno no se lo desea literalmente a nadie, pero sabemos que Dios tiene el control. Dice, y vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Salmo 139, 7 al 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. ¿Qué quiere decir con esto? Que donde quiera que nosotros andemos, Dios está al pendiente de nosotros. Dice, los hijos de Dios nunca pueden alejarse del cuidado, de la dirección y de la protectora fortaleza de Dios. Él está con ellos en todas las circunstancias, ya sea en lo presente o en lo futuro. Dios siempre está con nosotros. Aunque te apartes, aunque te alejes, aunque tú digas hasta aquí, ya no más, Dios es Dios. La palabra no procura probar que Dios existe, más bien da por sentada su existencia, y continúa describiendo numerosos atributos que lo caracterizan. Algunos de esos atributos son exclusivos de Él como Dios. Otros se ven en los seres humanos como resultados de haber sido creados a la imagen de Dios. ¿Cuáles son los atributos de nuestro Señor? Dios es omnipresente, es decir, Él está presente en todos los lugares al mismo tiempo. El salmista afirma que sin importar a dónde vaya el hombre, ahí está Dios. Él observa todo lo que el hombre hace. Dios es omnipresente. Él está aquí ahorita en Estados Unidos, a la misma vez está con tu familia en México, en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en China, en Japón, en Asia, con tus hijos en la escuela, porque Él es omnipresente. Él está al cuidado de lo que tú y yo más amamos. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Y dice la palabra en Daniel que aún antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. A veces cuando uno anda haciendo sus quehaceres y todo, y está con los hijos, le decimos: ¿cómo te portaste? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Con la cara me dicen una cosa, pero con su expresión me dicen otra. Le digo: acuérdate que Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Él no solo conoce las acciones de los seres humanos, sino que también conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Por eso, cada mañana, al salir de tu casa, al dormirte, al levantarte,
Dios, en tus manos pongo mi vida, mi mente, mi corazón, todas mis actitudes, mis comportamientos. Guarda mi mente. Esa es la oración que yo hago por mis hijos. Uno tiene 10, el otro va para 15. Entonces, guardar los pensamientos de nuestros hijos, porque por un pensamiento muy maquiavélico que tú tengas que puede decir, ay, voy a hacer esto, o a lo mejor no lo hablas con tu boca, pero lo piensas. Es mejor decirlo. A veces uno puede andar molesto, uno puede traer un pensamiento, y a veces me ha pasado de que llego aquí a la radio y digo, hago una pequeña oración y digo, tengo que decirlo porque si no se va a anidar en mi cabeza. Es mejor sacarlo a que te quedes con ese pensamiento turbio, o a lo mejor puede ser algo pequeño, no sé, pero es mejor hablarlo a que te quedes con eso en la cabeza. Él no solo conoce las acciones, sino que también conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Cuando la palabra habla de la presencia de Dios, quiere decir que Él conoce con exactitud la condición de todas las cosas y todos los acontecimientos, sean posibles, reales, futuros, pasados o predestinados. La presencia de Dios no implica algo determinado. Otra cosa, otro atributo: Dios es omnipotente. Él es todopoderoso y tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas y todas las criaturas. Tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Algo que estaba leyendo yo ayer, un pensamiento que decía que antes de tomar una decisión, tú tienes que tomar un tiempo para estar orando por esa decisión, para ver si esa decisión es correcta, es lo que Él quiere. Dice, Él es omnipotente. Tiene la suprema autoridad sobre todas las cosas y todas las criaturas. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios emplee todo su poder y autoridad en todo momento. Por ejemplo, Dios tiene el poder para destruir todo el pecado, pero Él ha optado por no hacer eso hasta el fin de la historia. En muchos casos, Dios limita su poder, canalizando por medio de su pueblo. En esos casos, su poder es dependiente del grado de la disponibilidad y obediencia a Él por parte del creyente. Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para todo. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para libertar. Pero muchas veces Él limita su propio poder a causa de nosotros mismos. Les compartía, tengo como una semana con un dolor en mis oídos. Y yo decía, Señor, 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 yo creo. Y estaba ahí yo llorando, Dios, porque es un dolor que no le deseo a nadie. Y empecé con esta oreja. Y Dios, gloria a Dios, ya está bien. Pero lo tremendo es de que ahora está en esta. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Yo no te estoy limitando, yo estoy confiando y yo estoy creyendo de que tú me vas a dar la sanidad total. Pero digo, Dios, aun si a ti te place mantenerme con este dolor y tú sabes el por qué, que gloria sea tu nombre. Ok, nada más ayúdame a soportarlo, porque literalmente es algo desesperante. Días atrás estaba manejando y digo, ahora entiendo los sordos. Es desesperante la manera en la que ellos pueden llegar a vivir, porque cuando tú hablas, tú te acercas con una persona que es sorda y puede hablar, la manera en la que ellos se expresan es algo desesperante. Entonces, Dios es omnipotente y Él tiene la capacidad y la autoridad para hacer lo que Él quiera, en el momento que Él quiera, al tiempo que Él quiera, cuando Él quiera, Él va a hacer el milagro. Dios es trascendente, pero regresándome al punto de que muchas veces nosotros lo limitamos, es a causa de la fe de nosotros como hijos de Dios. Tenemos fe, pero no una fe completa, no una fe total, no una fe al 100%. Tenemos fe, pero en lo profundo de nuestro corazón y en nuestros pensamientos dudamos de que Él lo vaya a hacer. Y Él, como es omnipresente,
omnisciente, que todo lo sabe, Él conoce tu pensamiento y a causa de tu pensamiento, Él está limitándose a hacer lo que tú estás con tus labios declarando. Es que muchas veces como hijos de Dios declaramos una cosa, declaramos sí, amén, 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 pero nuestro pensamiento estamos dudando de lo que Dios vaya a hacer o de lo que Dios pueda hacer. Dios es trascendente, es decir, diferente e independiente de su creación. Su ser y su existencia son infinitamente mayores y más elevados que el orden creado. Él habita en existencia perfecta y pura y muy por encima de lo que ha hecho. Él mismo es increado y tiene existencia independiente de la creación. Sin embargo, la trascendencia no hace que Dios sea incapaz de habitar entre su pueblo como su Dios. Dios es eterno. Es decir, desde el siglo y hasta el siglo, por siempre Él será Dios. No hubo ni habrá jamás un tiempo, ni en el pasado, ni en el futuro, en que Dios no existiera, ni existirá. Él no está limitado por el tiempo, por nuestro tiempo humano, y por lo tanto se le describe como el yo soy. Dios es eterno. Por sobre todas las cosas, Él es Dios. Dios es inmutable. No hay cambio alguno en los atributos de Dios, en sus perfecciones, ni en su propósito para el género humano. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios nunca modifica sus propósitos temporales en reacción a las acciones de los seres humanos. Ejemplo, Él puede modificar sus propósitos de juicio por causa del sincero arrepentimiento del pecador. Además, Él permanece con libertad para responder a las necesidades de los seres humanos y a las oraciones de su pueblo. Con frecuencia la palabra se refiere a Dios como que cambia de idea a causa de las diligentes oraciones de los justos. Dios es inmutable. No hay cambio alguno en sus atributos. Él puede modificar sus propósitos de juicio por causa del sincero arrepentimiento de los pecadores. Dios es justo y Él puede modificar todo. Fíjese lo tremendo, dice, a causa del sincero arrepentimiento del pecador. Pero como el pecador, el hombre, la naturaleza del hombre es egoísta, es altiva, es altanera, es dependiente, es solamente que piensa en el yo. Por eso Dios trata con la gente, trata con el pueblo. Hay lugares en este tiempo donde se están mirando cosas que no tienen que pasar. Pero como el pueblo no se arrepiente, estaba mirando días atrás las noticias en Asia, en China, en Japón, no sé en qué lugares allá donde la gente tiene los ojos chiquitos. Dice que están pasando cosas que nunca han pasado. Dice que allá se les dice que son tifones, lluvias, tormentas, algo literalmente fuera de lo normal. Sabemos que Dios tiene el control. Y esos lugares, hay lugares en Asia donde la gente en verdad tiene su corazón entregado. Pero hay países aún dentro de Asia, ciudades, no sé cómo nombrarlo, donde son tan comunistas y donde literalmente está prohibido predicar el evangelio. Está en Japón, en China, no sé en qué lugar. Yo ayer le compartí a unos niños porque decíamos que en todo tiempo tenemos que alabar a Dios, aún en medio de la adversidad. Y algo que yo le compartí a ellos es de que en Japón está prohibido traer la Biblia bajo tu brazo, aún andando en la calle. Si la gente te llega a mirar, los policías, la gente del gobierno, hay dos cosas: o lo niegas o pagas las consecuencias.
Entonces decimos, ¿y por qué Dios está tratando con esa gente? Porque no se ha arrepentido y porque están tratando, están humillando, están encarcelando a aquellos que predican la palabra. Yo le compartí a los niños de que hay lugares en China o en Japón en donde literalmente están debajo de las tuberías, están debajo de los edificios, están en lugares clandestinos predicando su palabra. Y yo le decía ayer a los niños, le digo, y en medio de toda esa aflicción, la gente está alabando a Dios, la gente está adorando a Dios. Y yo sé que a causa de la oración de ellos, a lo mejor Dios no ha tratado tan fuertemente como tiene que tratar con estos países. Pero lo que Dios pide es de que toda una nación, todo un pueblo en verdad se humille y se arrepienta de corazón. Muchas veces decimos, Dios, ¿y por qué está pasando esto con este país, con esta ciudad, en este estado? ¿Por qué está pasando tanto? Porque la gente no quiere arrepentirse, porque la gente piensa de que Dios lo toman, se burlan de Él, se burlan de su nombre y no creen, lo miran como algo fantasioso, pero Dios es Dios. No lo vemos, pero sabemos de que Él aquí está con nosotros. Yo les decía, y aún comparto testimonios personales de que aún en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, lo que tú tienes que hacer es alabarlo a Él, adorarlo a Él, porque Él tiene control aún de tu tristeza. Dice, Dios es perfecto y santo, es decir, es sin pecado y absolutamente justo. Adán y Eva fueron creados sin pecado, pero con la capacidad de pecar. Dios, por otra parte, no puede pecar. Su santidad incluye su dedicación a llevar a cabo su propósito y su plan. Dios es santo, santo. Dicen que es inimaginable. Sus vestiduras, el mirarlos en una santidad perfecta, sin pecado. Yo a veces le digo a Dios en mis oraciones, digo, Dios, ayúdame en verdad a ser como tú. Digo, porque en mi humanidad, en mi carnalidad, que miras esto, que miras lo otro, que esto, que te jala, que esto y que lo otro. Y de repente uno llega y se postra y dice, Dios, pero en verdad tú pasaste cosas peores que uno. Ayúdanos a soportar esto en este tiempo. Ayúdanos a tener tu corazón. Porque muchas veces como cristianos decimos que tenemos el corazón de Dios, que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, pero en verdad lo hacemos. Dios es trino y uno, es decir, en un solo Dios, que se ha manifestado en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente divina, igual a las otras dos, pero no son tres dioses, sino uno solo. Porque muchas veces esa es la confusión de la gente allá afuera. No, es que son tres, no, son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los atributos morales de Dios. Muchas características del único Dios verdadero, particularmente sus atributos morales, tienen similitud con las cualidades humanas. Sin embargo, todos sus atributos existen a un grado incomparable, mayor que en los seres humanos. Por ejemplo, cuando Dios y los seres humanos tienen la capacidad de amar, ningún ser humano es capaz de amar hasta el punto e intensidad que ama a Dios. Además, debe subrayarse que la capacidad de los seres humanos de ejercitar estas características está relacionada con el hecho de que han sido creados a la imagen de Dios. En otras palabras, ellos son como Él, no Él como ellos. Dios es bueno. Es un atributo moral. Todo lo que Dios creó era bueno, como una extensión de su propia naturaleza. Sigue siendo bueno con su creación al sostenerla para beneficio de todas sus criaturas. Incluso provee para los malos. Dios es especialmente bueno hacia los que le invocan en verdad. Dios es bueno. Y
En verdad que nos ayude Dios a ser como Él, a tener esos atributos morales en nosotros. Dios es amor. Su amor es un amor abnegado que abarca a todo el mundo de la humanidad pecadora. La principal manifestación de ese amor fue el enviar a su único Hijo Jesucristo, para que muriera por todos nosotros. Además, Dios tiene un amor familiar especial por quienes por medio de Jesucristo están reconciliados con Él. Dios es misericordioso y clemente. Él no aniquila y destruye a los seres humanos como lo merecen a causa de sus pecados, sino que ofrece el perdón como un don gratuito que se debe recibir por fe en Jesucristo. Dios es compasivo. Ser compasivo significa sentir pena por el sufrimiento de otra persona con un deseo de ayudar. Tú y yo somos compasivos. Por su compasión por la humanidad, Dios proporcionó el perdón y Dios proporcionó la salvación. Asimismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, expresó compasión por las multitudes cuando predicó el Evangelio a los pobres, pregonó libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, y puso en libertad a los oprimidos. Dios es compasivo y esa es una cualidad que tú y yo como hijos de Dios tenemos y debemos de tener: compasión por las almas, compasión por el perdido. Muchas veces te pueden llegar a decir: pero usted no tiene compasión, usted no tiene esto, usted no tiene lo otro, pero en tu intimidad solamente Dios y tú saben lo que tú lloras, lo que tú clamas, lo que tú le pides. Podemos decir: tengo compasión y estoy aquí desgalillándome, pero ni una lágrima tú derramas por esas personas. Días atrás andaba yo en la tienda y me daba risa conmigo misma. Siempre me da risa conmigo misma. Y a lo que voy es de que me sentí tan... como que dije: Dios, esto lo necesito todos los días. Venir a la tienda, comprarme algo y ayudar a alguien. Estaban unas muchachas. Y las miré que andaban ahí. Muchas veces decimos: tengo que tener compasión exclusivamente con el discapacitado, con el ciego, con esto, con otro. No, muchas veces Dios te presenta este tipo de oportunidades. Y andaban allá y no encontraban. Y yo me les acerqué, digo: ¿les puedo ayudar en algo? ¿Necesitan algo? Dicen: oh, es que buscamos esto y esto y esto. Dice: ¿usted nos puede ayudar? Le digo: pues no sé nada de lo que andan buscando, pero aquí lo vamos a intentar. Y a lo que vamos, tener compasión. Estar al pendiente de las personas. Y no pudimos hacerlo, pero uno hizo el esfuerzo, uno intentó. Y las muchachas se quedaron agradecidas. Y a los 5 minutos se me presenta otra oportunidad. Era una señora que necesitaba que le ayudaran a cargar ciertas cosas. Y yo, pues, la poca fuerza, mis 41 años que tengo, pues le ayudé. Entonces, muchas veces decimos predicar la palabra. Predicamos la palabra también a través de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento y de la compasión que tú tengas por aquella persona. Dios es paciente y clemente, cosa que a nosotros humanamente nos hace falta. Dios manifestó esa característica por primera vez en el huerto del Edén. Después del pecado de Adán y Eva, cuando Él no destruyó la raza humana como tiene derecho de hacerlo, Dios también fue paciente en los días de Noé, mientras se estaba construyendo el arca, y Dios todavía es clemente con la pecadora raza humana. Él no juzga de inmediato para destruir al mundo, porque Él está paciente dándoles a todos la oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Dios es paciente, clemente. ¿Somos eso tú y yo? No, a la primera nos desesperamos, a la primera nos enojamos, a la primera nos molestamos y no dejamos de que Dios haga el trabajo. Dios es verdad. Jesús se llama a sí mismo la verdad. Eso está escrito en Juan 14:6. Y al Espíritu se le conoce como el Espíritu de verdad.
como Dios es totalmente fiel y digno de confianza en todo lo que dice y hace. También se describe su palabra como verdad. En armonía con esto, la Biblia, la palabra, pone en claro que Dios no tolera mentiras ni falsedad de ninguna clase. Dios es fiel. Dios hará todo lo que ha revelado en su palabra, cumpliendo tanto sus promesas como sus advertencias. La fidelidad de Dios debiera producir indecible consuelo para los creyentes y gran temor del juicio de Dios para todos los que no se arrepienten y creen en el Señor Jesús. Y por último, Dios es justo. Dios es justo. Ser justo significa que Dios sostiene el orden moral del universo y es justo y sin pecado en la manera en que trata al género humano. La determinación de Dios de castigar a los pecadores con la muerte se origina en justicia. Él se enoja con el pecado por causa del amor tan grande que Él ha derramado por nosotros. Por impiedad, sobre toda la idolatría, la incredulidad, sobre el justo, el injusto. Jesucristo, a quien se le llama justo, también ama la justicia y aborrece la impiedad. La justicia de Dios no se opone a su amor. Por el contrario, fue para satisfacer su justicia que Él envió a Jesucristo al mundo como su don de amor y como su sacrificio por el pecado en lugar de los seres humanos, a fin de reconciliarlos consigo mismo. La revelación definitiva de Dios de sí mismo está en Jesucristo. En otras palabras, si deseamos comprender plenamente la naturaleza de Dios, se debe mirar a Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Los atributos de Dios, atributos morales. Dios es bueno, es amor, misericordioso, clemente. Dios es compasivo, es paciente, es clemente. Dios es verdad. Dios es fiel y Dios es justo, y esto es algo que nosotros como sus hijos debemos de manifestar cuando andemos predicando, cuando andemos, no sé, Dios es Dios y solamente Él sabe el por qué se compartió esta palabra. Yo siempre digo para autogarrotearme, pero Dios es fiel aún en esto que Él nos está hablando. Dios es amor. Y si Dios no ha traído a juicio en verdad a una nación entera, es porque hay rodillas dobladas y porque Él está escuchando la oración del justo. Y muchas veces en tu persona y en mi persona, si queremos mirar en verdad un milagro totalmente y 100% manifestado de Dios, cree y ten fe de que Él lo hará. Recuerda que Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Dios es Dios. Amén. Y pues bueno, hasta aquí. Esta fue una pequeña y corta reflexión que Dios puso en mi corazón compartir. Espero que sea de mucha bendición y nos escuchamos aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga.